La imagen en la lírica moderna, como vimos en la pasada sesión, suele tener por objeto representar impresiones sensitivas o bien realidades que no se corresponden, o no por completo, con nuestro mundo circundante. Pero lo cierto es que una vez lograda la total autonomía de la expresión verbal con respecto al modelo convencional de realidad, es decir, plenamente superada ya la tendencia mimético-realista del lenguaje literario y legitimado el derecho del poeta de crear mundos posibles o incluso de recrear nociones abstractas, las diferentes formas de expresión lírica no han hecho sino multiplicarse de modo exponencial y son en verdad incontables e inclasificables las tipologías de imagen poética que un autor puede llevar a cabo a lo largo de toda su trayectoria. Pero si bien la imagen no tiene ya que rendirle cuentas al mundo sensible, nada le impide a un poeta sumirse precisamente en él para crearlas, adentrarse en este lugar en el que vivimos y morimos y que, en verdad, tanto aún nos asombra y desconcierta. Y este sería el caso de Pablo Neruda, pues las imágenes de su residencia en la tierra no tienen por objeto ilustrar espacios peregrinos, sino esta tierra que, aunque es la nuestra, no nos pertenece y que no es, desde luego, ningún paraíso. Las imágenes de Neruda, y pese a reflejar nuestra realidad, no serán propiamente descriptivas, no nos remitirán a ese espacio que tan depurada y ordenadamente designa el lenguaje convencional, sino al que ve y siente el poeta a través de su desolación. Un mundo caótico que lentamente se descompone y del que es testigo el sufrimiento, pero también la vitalidad de Neruda, porque sólo desde una perspectiva profundamente vital y apasionada, las palabras podrían violentar, del modo en que el poeta lo hace, todo lo que nos rodea. El ciclo de residencia en la tierra, por tanto, sin ser una obra realista, no escamotea nada de lo real, y especialmente de sus aspectos menos afables, pues campean entre cuchillos, sábanas y hormigas el fracaso, la frustración, la soledad o la pulsión sexual insatisfecha, como en el ácido texto Caballero solo, donde, burlándose de la soledad sexual ajena, Neruda no hace sino exhibir descarnadamente la suya. Y de ahí que el poema concluya con esas imágenes encadenadas que nos refieren a esa especie de espesura jadeante en la que se mezclan desde partes del cuerpo y elementos vegetales hasta zapatos, objetos que se advierten sórdidos en esa marabunta de seres amantes que se acumulan como desechos, pues como afirma el poeta, le rodea este gran bosque respiratorio y enredado, con grandes flores como bocas y dentaduras y negras raíces en forma de uñas y zapatos. En su época, los poemas de residencia sorprendieron por su insólita franqueza, pero no porque las imágenes sean veristas, como hemos comprobado, sino por la verdad de la crudeza que desprenden. Y lo mismo sucede en el texto Ritual de mis piernas, donde los miembros del poeta adoptan el insólito cometido de distanciar el hombre de la tierra que pisa, extremando lo aislado y solitario de su ser. Y sobre todo en el poema titulado Agua sexual, donde el agua turbia de la memoria y el subconsciente, que rueda por los versos a goterones de mermelada y sangre, le permite al poeta analizar su propia sexualidad. En este poema también se advierten impresiones sensoriales relativas, por ejemplo, a los colores, pero no tienen aquí la función de impregnar de sensaciones el texto, sino de intensificar su expresividad, por lo que el ruido rojo de los huesos podría remitirnos al dolor, y las piernas amarillas como espigas juntándose a una unión sexual que más que placentera se infiere amarga y desesperada.
El tono que rige el imaginario de Neruda, pues, es el de una expresividad expresionista. Y aunque se incluyan matices sensoriales, estarán siempre supeditados al desgarro de la expresión. Y es que, como apuntó Amado Alonso, si bien en los textos de Residencia parece que impera la desintegración de la realidad, si el poeta apenas esboza o deja en caótica materia, sin construirlas cabalmente, formas de comprobables objetos y de su conducta, lo que en verdad construye y conforma cualitativamente es su sentimiento. Pero no un sentimiento solo vivido y sufrido, sino también el que el poeta intuye, aquel que, como decía Alonso, es contemplado y elevado creadoramente a forma. Y por esta razón, las imágenes que pueblan los versos de Neruda constituyen trozos, retazos e incluso añicos de una realidad que desborda a veces los textos a modo de enumeraciones caóticas que no obedecen a otro orden que al del desamparo, pues irán a mezclarse desde los utensilios más triviales hasta los recuerdos y gestos más íntimos. En el poema inicial de la obra, en Galope muerto, un título de resonancias apocalípticas, empieza ya a desplazarse esa especie de lengua de lava, de vida y de materia que irá engulléndolo todo sin discriminación alguna. Y una de las audacias del autor fue la de iniciar el poema con una estructura comparativa que carece de elemento inicial que desencadena la comparación, pues el texto se abre directamente con el adverbio de modo. Como cenizas, como mares poblándose en la sumergida lentitud, en lo informe, o como se oyen desde el alto de los caminos cruzar las campanadas en cruz. Todo esto en verdad es la tierra en que residimos, cenizas y mares de cosas informes que respiran y expiran al compás del resuello del tiempo, y de un tiempo que deja en las cosas su huella implacable, como en la imagen del perfume de las ciruelas que rodando a tierra se pudren en el tiempo, aunque, extraña paradoja, lo harán infinitamente verdes, pues la lacra de la podredumbre no es aquí signo de madurez, sino el puro destino. En Residencia en la tierra, la ruina y el deterioro de los objetos le sirven a Neruda para proyectar la precariedad del individuo. Y por supuesto, los objetos y enseres más anodinos son también el idóneo espejo en el que el poeta traza su agrio autorretrato, como en el caso del poema Caballo de los sueños, donde el sujeto se define entre los papeles y las cláusulas infinitamente tristes de una apabullante rutina, mientras dirige sus anhelos hacia un lugar utópico y extraño con vegetaciones vesperales y plantas de legumbre confusa, pues junto con los utensilios, como vemos, proliferan elementos de la naturaleza y se mencionan con frecuencia procesos orgánicos cuyas transformaciones contrastan con la corrosión de la materia. Y otro de los textos de autoanálisis es el titulado Arte Poética, donde el sujeto se asimila a una campana ronca y al olor de una casa con huéspedes ebrios, aunque también aquí y desde la profunda soledad que van horadando las palabras del poeta, emergen unos versos de tintes proféticos como en Caballo de los sueños. Esa especie de furor que anima la obra de Neruda y que lo convierte en el aedo de una antiépica cotidiana. No obstante, no era para él tarea fácil dar voz a esta fuerza creadora que sentía en su interior. Y disponemos de testimonios que dan cuenta del sufrimiento del autor ante su dificultad de escribir. Así se lo contaba él mismo a Héctor Eandi durante la correspondencia que mantuvieron mientras Neruda componía Residencia en la tierra. A veces, decía el poeta, por largo tiempo estoy así tan vacío, sin poder expresar nada
ni verificar nada en mi interior, y una violenta disposición poética que no deja de existir en mí me va dando cada vez una vía más inaccesible, de modo que gran parte de mi labor se cumple con sufrimiento. Mis libros son ese hacinamiento de ansiedades sin salida. Pero de esa dificultad y de sentir la experiencia de la destrucción y de la muerte, Neruda lograba extraer lo que llamó la materia noble con la que elaboraba sus versos, aunque evidentemente las imágenes surgidas de sus sentimientos no podían sino corresponder a la irracionalidad propia de las emociones. Como ya explicamos a propósito de la imagen poética moderna, esta no tendría ya por qué implicar la lógica deductiva, por cuanto no habría contenido alguno al que dar coherencia. Pero la irracionalidad de las visiones nerudianas no debería confundirse con la arbitrariedad, porque el mismo sufrimiento con que las conformaba les confería su particular sentido. De cualquier modo, no cabría entender los vocablos de residencia en su recta traducción designativa, sino por su emotividad y connotaciones. Asimismo, uno de los procedimientos que le permitía a Neruda ir ensartando imágenes muy distintas, pero como si reverberasen coherentemente, como si resultasen cual causa-consecuencia, era la peculiar estructura rítmica que disponía en sus textos, pues a partir de patrones anafóricos y de repeticiones de secuencias verbales con variaciones de diversa consideración, aunque también por la concurrencia de términos de un campo semántico prefijado, su discurso iba modulándose en forma de meandros y los contenidos se cohesionaban por más hilarantes que fuesen. Así discurre, por ejemplo, el poema Solo la muerte, donde ésta se define como un naufragio hacia adentro, como un irnos cayendo desde la piel al alma, dice el poeta. Y el texto avanza por la tensión direccional de los versos, que a menudo impulsados por las estructuras reiterativas, recrean ese viaje interior mediante ataúdes a vela que zarpan con difuntos pálidos y con mujeres de trenzas muertas por el río vertical que conduce al fin de la vida. Un río morado que fluye hacia arriba y hace aún más pavorosa la idea del último viaje. No tendrían aquí pertinencia esas barbas de plata del cristalino río a las que hacía referencia Gerardo Diego en su Romance del Duero, como vimos, porque las imágenes no son ahora la representación de la realidad, sino de un estado de ánimo que halla su sentido en la recreación imaginaria de las connotaciones que se asocian a la muerte. Finalmente, cabría mencionar que las imágenes de residencia en la tierra pueden ser incluso solo lingüísticas, pues a veces le basta al poeta con emplear un elemento de la lengua que no es pertinente en el contexto en que se ubica para crear un sentido. Como ocurre en los versos iniciales del texto No hay olvido, sonata. Si me preguntáis, dice el poeta, ¿en dónde he estado? Debo decir, sucede. Es evidente que la palabra sucede no responde a lo que el sujeto pregunta, aunque en verdad sí se trata de una respuesta, pues el verbo denota la importancia del acontecimiento, la actualidad del pasado en la memoria autobiográfica del poeta, la persistencia del individuo frente a la vida escurridiza. El pasaje corrobora que el sujeto no solo ha estado ahí, sino que sigue estando ahora y en cualquier lugar, siempre mientras pueda dar fe con su palabra poética. En cualquier lugar de esta tierra en la que Neruda residió y reside para siempre su poesía.